Esta es la ciudad más alta del mundo, localizada en los Andes peruanos a unos 5.200 metros sobre el nivel del mar. Su nombre oficial es La Rinconada, aunque también se le conoce con otros nombres, como ser la ciudad sin ley o la mina más peligrosa del mundo. Este soy yo a las 2 de la mañana en mi hotel y estoy en Juliaca, Puno, la ciudad con aeropuerto más cercana a La Rinconada. Y así empezaba mi travesía rumbo a la ciudad más alta del mundo sin saber lo que podía pasarme al llegar a un sitio donde solamente se vive con el 50% del oxígeno que el resto del planeta. Como les dije, es lunes y todos los lunes a las 3 de la mañana los mineros salen desde Juliaca para comenzar su semana laboral. Vean, hemos llegado aquí al sitio, se llama Milcapasa. Y todos estos carros que están viendo están llenos de mineros. Lo que me sorprende es que son las 3 de la mañana con 15 minutos y hay una vida increíble aquí, o sea, está todo ya despierto. Y es por lo que le digo, los mineros empiezan sus labores hoy a las 7 de la mañana. Entonces tienen que salir a esta hora porque la ruta dura aproximadamente 3 horas y media. Entonces van a estar llegando a La Rinconada tipo 6 y media de la mañana. Y aquí detrás de mí, toda esa línea que están viendo, hay aproximadamente unos 20-25 vans. Y en cada vans caben unos 15 personas, es decir que en total van a salir justo en este mismo momento más de 200 personas. Creo que vamos a ir juntos y me parece también interesante que la gran mayoría, casi el 100% de personas son hombres. Hay muy pocas mujeres, tal vez unas 5 he visto, unas 7 mujeres, que más adelante en este video les voy a explicar por qué hay muy pocas mujeres mineras. Y en esta mañana me acompaña aquí mi amigo Juvenal Quispe, que es un minero que trabaja en La Rinconada. ¿Qué tal, mi hermano? Bienvenido a Perú. Estamos hoy, muchas gracias. Vamos a la mina Rinconada. Aquí hoy es lunes, inicio de semana. Todos los mineros empezamos a viajar. Aproximadamente estarán viajando más de 5.000 mineros. Más de 5.000. Más de 5.000. O sea que estamos hablando no solo de 150 unidades, algo de 300 unidades de estos minivanes que van a La Rinconada, ¿no? La gente, algunos ya se van un poco desesperados porque tienen que llegar temprano al trabajo, ¿no? Hay otros que llegan para turno tarde y ya van un poco con calma. Ya. Así que nosotros nos vamos también, mi hermano, a esta aventura, la mina Rinconada, la mina más alta del mundo. 5.200 metros. Claro. Y Juvenal es un minero que trabaja en la mina, que hoy él estaría yendo a trabajar, pero me dijo: Joel, voy a tomar el día libre para guiarte en La Rinconada. Así que se agradece muchísimo. Aquí venden algunas bebidas para el frío. ¿Cuánto vale el vaso? Son 50. Véndame uno, por favor. ¿Cómo se llama eso? Moliente. Así déjalo. Gracias. Wow. Hace demasiado frío, gente. Vean. Demasiado. Está muy caliente esto. Me dice mi guía que está hecho a base de muchas hierbas, que eso te ayuda para que el estómago no te duela, tanto por el frío también como por la altura. Entonces creo que es necesario tomar un poco. Pensé que era líquido, pero no. Es muy espeso. Y sí, tiene sabor como a, no sé, a muchas hierbas. Le puedo sentir un toquecito como a canela también. Está bueno, ¿eh? Creo que me va a ayudar mucho esto. Wow, gente, me había dormido un rato, ya amaneció, pero mi guía me dijo: Joel, está nevando. Es la primera vez en mi vida que veo la nieve. Creo que nevó por la madrugada y está todo el paisaje completamente lleno de nieve. Y eso que aún no estamos en la altura. Vamos subiendo ahorita. O sea que es posible que esté nevando allá arriba. Sí. Falta como 1.000 metros más. Claro, 1.000 metros más. Arriba estaría bastante nieve, ojalá que lleguemos. Hemos parado aquí para grabar un poco el paisaje. Pero vean, abro la puerta y entra nieve. ¿Qué está pasando, señores? Jamás había visto esto en mi vida. Pero me estaba comentando mi guía que es peligroso. Es peligroso porque en la carretera se congela. Todavía esto no está congelado. Pero cuando se congela ya no podemos seguir avanzando. Faltan como unos 40-50 minutos más, me estaba comentando. No, es un espectáculo. No pensé, honestamente lo digo, no pensé que iba a estar nevando. Ni mi guía pensó, porque dice que hace como un mes que no cae nieve aquí. Es curioso que no tengo frío. Tal vez porque en el carro llevo calefacción. Tal vez si me quedo unos 5 minutos más aquí afuera así, me empieza a morir del frío. Es más, no ando los guantes todavía. Y vean el carro, está lleno de nieve. Se está congelando poco a poco. Me complace informarles que oficialmente hemos llegado aquí
al poblado de La Rinconada. Estamos bien, llegamos bien, sin ningún problema. Ahora no sabemos si vamos a salir, pero de momento vamos a dar una vuelta aquí por el poblado. También mi guía dijo que vamos a ir a conocer algún campamento donde se hospedan los mineros y evidentemente vamos a ir a buscar desayuno, y a lo largo de este video les iré compartiendo muchos datos referente tanto al poblado como también a la mina de La Rinconada. Debo decir que de momento no siento así como mucha presión por la altura. Tienen que saber ustedes que estamos a 5.200 metros sobre el nivel del mar. Es la ciudad más alta del planeta. Por muchos es conocido como el techo del mundo, porque este es el poblado más alto a nivel mundial. También se le ha dado el título de la ciudad sin ley del Perú por algunas situaciones que pasan aquí relacionados con la trata de personas, con la prostitución y también con la delincuencia. Pero debo decir de que a pesar de que estamos tan alto, de momento aún no siento como el impacto de la altura. De momento, espero que no me vaya a pegar más adelante. Yo vivo en una ciudad que está a 40 metros sobre el nivel del mar y aquí estoy a 5.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces pensé que me iba a pegar como muy fuerte. En el camino sí sentía como dolor, como que me hacía así la cabeza, pero ahorita de momento pues estoy bien, gracias a Dios que estoy bien. Vamos a ver cómo evoluciono en el transcurso del video. Eso que están viendo ahí de frente dice que es Mercado Central 3 de Mayo. Vean eso, un gimnasio. Me gustaría acercarme, pero veo que está como todo inundado por allá abajo. Vean que llegamos aquí a una tienda donde venden combustible. Se llama Grifo Santa Rosa. Les presento a Donald. Combustible, pernos, vendemos todo tipo de esto, masilla, gaseosa, gas, sal, sacos de minero, llaves, guantes, palas, y también tenemos cemento, cloro. Ese gas es para cocinar. El gas está sobre 45 gasta para cocinar, y acá los mineros ya digamos utilizan para quemar oro, o los demás también restaurantes también utilizan, también los que tienen familia también ya en la cocina ya consumen. ¿Y el galón de gasolina cómo está? El galón de gasolina está acá, está 18.50. ¿Y en este saco qué hay? Sal es para molino, sal. Para molino ponen. Ese es más, ponen en tiempo de heladas ponen, para que no congele. Ahora este temporal más un poco todavía ponen, porque no consumen, porque no congela mucho. Como está nevando ahorita, entonces hace poquito. Mira que ya son las 8:30 de la mañana, ya está haciendo mucha hambre, estoy despierto desde las 2, entonces ya a esta hora ya hay mucha hambre y me empezó a doler la cabeza, no sé si por el hambre o por la altura, pero ya me empezó a doler. Me pedí aquí un guiso, es de pollo, ¿verdad? Bueno, eso es como espaguete con papa y también arroz y con queso frito, se ve muy bueno la verdad, y le pedí si me pudieran traer un poquito de sopa porque me estoy muriendo del frío. Y ahorita Juvenal me trajo al campamento de ellos. Vamos a entrar y vamos a conocer un campamento minero. Aprecien la cantidad de casas que hay abajo. Y aquí las personas duermen aquí, en casas de lámina. Si así nomás yo siento frío, y si en una casa de bloque se siente frío, imagínense ustedes el frío que se siente en una casa de lámina. Vivir en estas condiciones es inhumano. Se dice que después de los 5.000 metros sobre el nivel del mar, ya es algo inhumano. No son condiciones óptimas para que una persona pueda vivir. Y aquí todas estas personas viven a más de 5.000 metros, 5.200 metros sobre el nivel del mar. Y ustedes pueden preguntarse por qué las personas arriesgan sus vidas y toman la decisión de vivir en esas condiciones inhumanas. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Porque aquí todas las montañas que están viendo a mi alrededor son montañas que en su interior tienen minas de oro. Entonces, en la actualidad se estima que hay aproximadamente entre 30.000 y 60.000 personas. No se puede tener un dato a ciencia cierta de cuántas personas viven aquí en La Rinconada, pero se cree que entre 30.000 y 60.000 personas viven aquí, porque las personas que viven aquí, todas, absolutamente todas, están por minería. Son mineros o son las esposas de algunos mineros, todo está relacionado con minería, y de lunes a viernes las personas pasan en La Rinconada y el sábado y el domingo deciden ir a sus casas. Generalmente la mayoría se va para Juliaca, donde nosotros estábamos en esta mañana, y vean esta casa, cómo tiene nieve ahí en el techo, y poco a poco la nieve se va derritiendo y se convierte en agua. Y bueno, este es el campamento donde vive Juvenal. Esta parte de arriba es de madera. Estas casitas así las traen prearmadas y las traen en camiones, y cuando llegan aquí las arman. O sea, no son casas que las hacen aquí desde cero, sino que ya vienen así prearmadas. Así que en este momento vamos a entrar aquí a un campamento minero a ver cómo es por dentro. Permiso.
Esto está hecho con piedras de minerales. Después está cubierto con saco porque esto lo hacen tipo cemento ya. Son artesanal que han hecho en las décadas de los 70. Son estas piedras que... Estas de acá, mira. Hecho con estas piedras, claro, son sacadas de mina. Desde los 70, 80, 90 hasta la actualidad. Esta casa lo compró mi abuelo. De mi abuelo ya mi padre vivió aquí. De ahí nosotros estamos viviendo actualmente. No, mi abuelo anteriormente vivía allí abajo todavía, ¿no? Como se puede ver, allá abajo hay casas que son hechas de piedras, ¿no? Ahí vivían los primeros mineros, ¿no? Ya la actualidad ya se han modernizado y ya han empezado a hacer campamentos con calamina. Ya este es un poco moderno ya, de palo, todo eso, ¿no? Por ejemplo, al fondo ya está la escuelita y el colegio. ¿Y ese río que corre ahí? Este es el río que baja de las minas, de los molinos, y pues va bajando para hacia abajo. Está contaminada toda esa agua, obviamente. Sí está contaminado, ¿no? La parte de abajo, por ejemplo, hay un pozo que acumula todo esto, ¿no? Y un poquito ya el agua ya va bajando más abajo, un poco limpio ya. La parte de abajo hay una laguna. Y pues hemos venido aquí a este campamento minero porque me dijo Juvenal que tenemos que transformarnos, tenemos que ponernos traje de minero. Vamos a usar ahí está lo que es el overol, botas, el casco, esto correa. Ya me puse el overol aquí, pero tenemos un problema y es que las botas no me entran. Justo esas que están viendo ahí y no me entran. También me acabo de probar estos burros y tampoco me entran. Esos calcetines los ando mojados y tengo los pies congelados. Los dedos casi no los siento. Y si me voy con tenis, ¿qué problema puede haber? Va a estar mojado nada más. Va a estar mojado y va a ser frío, ¿no? Bueno, familia, estoy listo aquí. Sebane, su amigo el minero, con casco, overol, correa. Y lo único que me faltan son unas botas. Vamos a pasar por una tienda a ver si alquilamos unas. Y unos guantes que también vamos a pasar comprándolos. Quiero mostrarle esto, que aquí no hay agua potable, evidentemente. Entonces tratan de aprovechar el agua lluvia. Vean el sistema, ahí hay una botella que tiene un canal y a medida se va descongelando la nieve, transporta el agua por medio de esta manguera hasta estos barriles. Que esta agua pues sirve para bañarse, podría decirse, si es que se bañan aquí. O también se puede utilizar para cocinar. Y el detalle aquí es que los ríos que están cerca y las lagunas que están cerca de agua dulce están contaminadas por el tema de la minería. Entonces el agua hay que traerla. Cuando veníamos en el camino vi unos camiones que traían unos tanques con agua, que esa agua la traen desde Juliaca hasta aquí. O sea, el agua potable aquí es complicado el asunto. Permiso. Bueno, encontramos una tienda aquí. Me dicen que no me la alquilan la bota. Me la tienen que vender. Ese es 42. A ver, pruébese. ¿Me pruebo esa? A ver, me están diciendo aquí que no es normal que un minero tenga un pie tan grande. Entonces la bota más grande que usan es 40. En mi mente yo soy 40, pero aquí no, o sea, no soy 40. Me acabo de dar cuenta que no soy 40. Y detalle que me dicen que aquí pues no alquilan botas. Obviamente si alguien viene a comprar botas, las ocupa, no es para el ratito. Entonces no es negocio alquilar botas. Vale 9 soles con 50 al par. De lo largo me queda bien, de lo ancho es el problema. ¿Esta es? Sí, eso es 42. 42. Ah, esta no tiene punta de acero. Sí. Ah, ya entendí. Ok, hay botas con punta de acero y botas sin punta de acero. Ok. Me dicen que me conviene la que no tenga punta de acero. ¡Oh! ¡Oh! Ok, vean, me van a alquilar estas botas. Ya no importa, te presto, pero mejor. Ah, me la va a prestar. Me dice que me las presta a cambio de un helado, pero con este frío no. A mí no se me antoja un helado. Le estoy poniendo la plantilla. Voy a comprar la plantilla, vale 2 soles. Y mover con esta, ya, definitivamente. Ahora tengo que ver dónde dejo estos tenis. Estos tenis están más sucios que saber qué. A ver, les voy a recomendar la tienda aquí. Me dice la dueña que se la promociona, así que se la voy a promocionar. En la Plaza Copacabana, aquí en la Rinconada, cuando ustedes vengan, la tienda que está justo a la esquina. No tiene nombre, pero diríjanse por la Plaza Copacabana. Y aquí van a encontrar lazos, picos, palas, almáganas, lámparas para ir a la mina. También hay cobija para el frío aquí. Hay de todo. Ah, me falta el aire, ya me empieza a faltar. La diferencia de caminar con tenis y caminar con botas es una diferencia abismal. Ustedes no tienen idea. Con tenis tenía que andar cuidando dónde poner el pie. Aquí no, vean, aquí puedo caminar libremente. Vean, gente, en la Rinconada no hay agua de alcantarillado. Entonces en el agua negra lo tiran a la calle. Mucha contaminación aquí. Los únicos servicios que pueden encontrar aquí es electricidad, telefonía y transporte. También hay educación y salud, pero agua potable no hay. Alcantarillado tampoco. Y vamos a entrar aquí a la combi. Voy muriendo. A ver, gente, debo de confesar que la altura me está empezando a pasar factura. Imagínense bien que ya no puedo ni decir palabras. Como que se me aturde la mente, no me salen las palabras bien. Y paramos aquí en una farmacia, aquí se llaman boticas. Y estoy aquí con Milagro. ¿Cómo está, Milagro? Estoy bien. Y yo le dije a Milagro, quiero que haga un milagro conmigo. Siento la cabeza que me va a explotar. Y ella me dijo, usted lo que necesita es... Mate de coca. Mate de coca. Vean, me trajo un mate de coca. Aquí está. La hoja de la coca. Espero que me quite el dolor de cabeza. ¿Te vas a unir al toque? Sí, al toque.
Me lo voy a tomar, espero que me ayude, porque falta todavía mucho, me dice mi guía, para llegar a la mina. El objetivo es llegar a la mina en este video. Explíquele cómo ven, para que salgas en el canal de YouTube. ¿En serio? Sí, entrevístelo nomás. Sí. Hola, ¿cómo están? Mi gente linda, aquí yo despachando coco para los mineros. ¿Para qué usan la coca? Para pichar, o sea, la coca les da fuerza, energía, para que no tengan sueño. ¿Y cómo vende la coca la bolsa? La bolsa está para 3 soles, para 5 soles, 1 libra, media libra y todo. También hay tragos, son altachos se llaman, cada uno se lleva personales. Para que le dé fuerza y todo. Sí, para que se calienten pues, para que trabajen con más ganas. Para que no le dé frío. Sí, para que no le hagan frío y todo eso. ¿Qué sabor vas a querer? Mira que aquí hemos encontrado un amigo que estaba afilando esto. Con esto sacan el oro, dice, y le pegan con el martillo a la piedra. Entonces veo que le hace así. Hay diferentes medidas. Tiene mucho filo. Vean, es filoso esto, es filoso. Con eso vas a sacar el oro. Y este para sacar el oro. Vamos, vamos. Vamos. Para estas alturas del viaje llevaba despierto desde las 2 de la mañana y tenía unas 4 horas en la rinconada que poco a poco me empezaban a pasar factura por la falta de oxígeno, el exceso de contaminación y la altura. Y aún me faltaba ir al lugar por el cual había viajado hasta aquí, bajar a una mina de oro. Honestamente, en este punto ya quería regresarme a Juliaca, pero las ganas de conocer y mostrarles a ustedes cómo trabajan los mineros en la mina más peligrosa del mundo me hacía seguir adelante. Con mucho dolor de cabeza, ganas de vomitar y fuerte malestar en las piernas y brazos, seguíamos caminando rumbo a la primera mina que encontráramos en el camino. ¿Será que lograremos llegar a la mina y salir ilesos de la rinconada? Descubrámoslo en nuestro próximo video. Será hasta entonces. Chao.